Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un documento que ha moldeado nuestro mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O DODH para los amigos. Exactamente, la DODH para los amigos. Un gusto estar aquí. La DODH es realmente fascinante. Venga, El mundo aún conmocionado tras la Segunda Guerra Mundial se une para trazar un plan, Sí, un futuro donde las atrocidades vividas nunca más se repitan. exacto. Y para comprender a fondo su importancia, contamos con un experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Así es. que no solo conoce la teoría, sino que ha vivido en carne propia las realidades que la DODH busca cambiar trabajando en misiones de paz de la ONU. Es cierto, la DODH no es solo un texto en papel. Claro, Es una fuerza viva que busca transformar el mundo. Y hablando de su impacto, me topé con un artículo de Fernando Valverde Camán, Ajá. un jurista peruano, donde compara la DODH con hitos históricos como la Carta Magna Interesante. o la Declaración de Independencia Americana. Sí. ¿Por qué crees que hace esa comparación? Buena pregunta, Valverde Camán. Busca resaltar que la DODH, al igual que sus documentos marca un antes y un después, es un punto de inflexión donde se reconoce de manera universal que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Es increíble pensar que algo tan fundamental tuvo que ser declarado explícitamente. Así es, antes de la DODH, la idea de derechos humanos universales no era unánime. Existía una jerarquía, se privilegiaban ciertos grupos. Entiendo. La DODH rompe con eso, establece un piso común para todos, Ajá. sin importar origen, raza o credo. Un piso común que, como menciona Valverde Camán, haya evolucionado de una declaración simbólica a un documento con fuerza legal vinculante. Efectivamente, inicialmente la DODH tenía un peso moral enorme, Sí, pero su fuerza legal era debatida. claro. Con el tiempo, los estados la han ido incorporando a sus legislaciones nacionales e internacionales, y la jurisprudencia la ha citado dándole peso legal real. Esto me lleva a una pregunta. ¿Puedes contarnos algún caso específico donde la DODH haya sido clave para una decisión legal? Claro, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ajá. que se basa en la DODH, ha emitido sentencias condenando a estados por violaciones a los derechos humanos, ¿Como cuáles? como desapariciones forzadas o discriminación. Ya veo. Estas sentencias obligan a los estados a reparar el daño y a cambiar sus leyes para evitar futuras violaciones. Es realmente un documento vivo. Y Valverde Camán, en su ponencia sobre la DODH, destaca cómo ha contribuido a salvar millones de vidas a través de la ayuda humanitaria, Por supuesto. la intervención en zonas de conflicto, Sin duda. la promoción de la justicia y la igualdad. Piensa en la creación de tribunales penales internacionales, la lucha contra la discriminación racial o de género, Sí, los avances en derechos laborales. increíble. La DODH ha inspirado una cascada de cambios positivos. ¿Y qué dirías que son los mayores desafíos que enfrenta la DODH en la actualidad? Valverde Camán, basándose en su experiencia en misiones de paz, lo deja claro. Ajá. Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo una realidad. Conflictos armados como el de Ucrania, Sí, regímenes autoritarios, claro. desigualdad económica, discriminación, degradación ambiental. Un panorama complejo. Sí, Y en su documento Trayectoria, Valverde Camán relata sus experiencias en misiones de paz de la ONU, donde fue testigo del costo humano de estas violaciones. cierto. ¿Podrías compartir con nosotros alguna experiencia propia que te haya marcado en ese sentido? Claro, recuerdo una misión en un país devastado por la guerra civil. La gente había perdido todo, Caray. su hogar, a sus familias, su esperanza. Terrible. Pero en medio del caos, veías la DODH en acción. En serio. Organizaciones humanitarias brindando ayuda a médicos, salvando vidas. Wow. Abogados luchando por la justicia. Es decir, la DODH no es solo un ideal abstracto, Exactamente. sino una herramienta para proteger la vida y la dignidad de las personas en situaciones extremas. Y eso me lleva a pensar en algo que me intriga de la DODH, ¿Qué cosa? su llamado a la acción no solo a los gobiernos, Ajá. sino a cada individuo. Valverde Camán cita a Nelson Mandela diciendo: ha llegado el momento de curar las heridas, de construir un futuro mejor. Es una frase poderosa. ¿Qué crees que significa esto para nosotros en nuestra vida cotidiana? Es una pregunta poderosa. ¿Cómo podemos, como individuos, contribuir a que la DODH sea más que un documento y se convierta en una realidad tangible? Creo que el primer paso es conocerla a fondo, entender sus principios. Me parece un excelente punto de partida. Y hablando de conocer la DODH, creo que es hora de que profundicemos en algunos de sus artículos clave. Me parece perfecto.
para entender cómo se aplican en el mundo actual. Hay mucho que explorar y desentrañar. Totalmente. Sí. De acuerdo, vámonos a una pausa y regresamos en un momentito para seguir con esta fascinante conversación sobre la DUDH. Me parece bien. Comencemos entonces a navegar por algunos de los artículos de la DUDH. Me parece perfecto. Hay tanto que descubrir en este documento. ¿Por dónde te gustaría empezar? Empecemos con el artículo 3, que considero la piedra angular de todo lo demás, establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de toda persona. ¿Y qué significa eso en la práctica? A veces estos documentos legales se sienten muy abstractos. Es cierto, pero piénsalo así, este artículo es la base que permite que todos podamos vivir sin miedo a ser asesinados, esclavizados o torturados. Es el derecho a existir y a desarrollarse libremente sin ser sometido a la voluntad de otros. Entiendo, es decir, sin ese derecho garantizado, todos los demás pierden sentido. Exactamente, y si seguimos avanzando a la DUIH, nos encontramos con el artículo 12 que protege nuestra privacidad. Ese me parece súper relevante hoy en día. Con la tecnología y las redes sociales, nuestra vida privada está constantemente expuesta. Totalmente, el artículo 12 nos protege contra injerencias arbitrarias en nuestra vida privada, familia, domicilio o correspondencia. Es decir, nadie puede espiarnos, husmear en nuestras cosas o difamar nuestro nombre sin una justa causa. Es un derecho que a veces damos por sentado, pero es fundamental para nuestra libertad individual. Y hablando de libertad, no podemos olvidar el artículo 19, que consagra la libertad de opinión y expresión. Sin este derecho no podríamos tener este podcast ni debatir ideas libremente. Imagina un mundo sin poder expresar nuestras ideas. Sería terrible. Sin duda, este artículo nos permite expresar nuestras ideas sin miedo a represalias, acceder a la información y compartirla con otros. Es la base de una sociedad democrática y plural. Y para que una sociedad pueda debatir ideas, necesita ciudadanos informados y con capacidad crítica. La DUDH también habla sobre el derecho a la educación. Por supuesto, el artículo 26 reconoce el derecho a la educación, estableciendo que debe ser gratuita y obligatoria en la etapa elemental y accesible a todos en sus niveles superiores. Es decir, la DUDH no solo se preocupa por nuestra libertad, sino que también busca garantizar que tengamos las herramientas para desarrollarnos plenamente como individuos. Precisamente, y eso nos lleva a otro tema crucial, los derechos económicos, sociales y culturales. A veces se olvida que la DUDH no solo habla de libertades individuales, sino también del derecho a una vida digna en todos los aspectos. Exacto, el artículo 23, por ejemplo, reconoce el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Es decir, no solo tenemos derecho a trabajar, sino que también tenemos derecho a un trabajo digno que nos permita vivir con decoro. Y el artículo 25 va aún más allá, reconociendo el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud, la alimentación, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es un derecho fundamental que lamentablemente no se cumple en muchas partes del mundo. Es cierto, la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos son violaciones a los derechos humanos que afectan a millones de personas. Y si bien la DUDH establece estos derechos, su cumplimiento depende de la voluntad de los estados. ¿Cómo se traduce la DUDH en acciones concretas por parte de los gobiernos? La DUDH es un marco para la formulación de políticas públicas. Es decir, los gobiernos deben basar sus leyes, programas y acciones en los principios de la DUDH. Por ejemplo, al diseñar un sistema de salud, deben garantizar el acceso universal a atención médica sin discriminación. O al crear un sistema educativo deben asegurar que la educación sea de calidad y accesible para todos, tal como lo establece el artículo 26. Exactamente, la DUDH nos da una guía, un mapa para construir sociedades más justas e igualitarias, pero como hemos visto, la realidad aún está lejos del ideal. Es cierto, las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo a diario, y ante esa realidad, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir a que la DUDH se convierta en una realidad tangible? Esa es la pregunta clave, y creo que para responderla primero tenemos que comprender la magnitud del desafío. Las violaciones a los derechos humanos son como un virus que se propaga por el mundo afectando a millones de personas, pero como con cualquier virus, la cura empieza por comprender cómo funciona. Es una analogía interesante. ¿Y cómo aplicamos esa idea a la DUDH? ¿Cómo podemos combatir las violaciones a los derechos humanos? Primero tenemos que ser conscientes de su existencia. Muchas veces las violaciones ocurren en silencio lejos de nuestras miradas. Informarnos sobre la DUDH, sobre los derechos que consagra y sobre las realidades que se viven en diferentes partes del mundo. Claro. Es el primer paso para combatir la apatía. Conocimiento es poder, dicen, pero más allá de informarnos, ¿qué acciones concretas podemos tomar? A veces uno se siente impotente frente a problemas tan grandes. Es cierto, pero no hay que subestimar el poder de las pequeñas acciones. Ya, bueno.
Podemos empezar por nuestro entorno más cercano, tratar a todas las personas con respeto sin importar su origen, creencias o condición social, promover la tolerancia y la inclusión en nuestros círculos, denunciar cualquier tipo de discriminación o abuso que presenciemos. Es decir, ser un ejemplo vivo de los valores que defiende la DUDH. Exactamente, y no olvidemos el poder de la voz colectiva. Mira. Podemos apoyar a organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, participar en campañas de sensibilización, firmar peticiones, escribir a nuestros representantes políticos. Es verdad. A veces pensamos que nuestra voz no importa, pero cuando nos unimos con otros podemos generar un impacto real. Sin duda, y en un mundo cada vez más interconectado, las redes sociales también son una herramienta poderosa para difundir información, crear conciencia y movilizar a la gente en torno a causas justas. Es increíble cómo la tecnología, que a veces parece alejarnos, también puede ser un puente para conectarnos y luchar por un mundo mejor. Claro que sí. Hablando de luchar por un mundo mejor, recuerdo una frase de Nelson Mandela que Valverde Caman cita en su ponencia. Así. ¿Ha llegado el momento de curar las heridas? ¿Ha llegado el momento de salvar los abismos que nos dividen? Ha llegado el tiempo de construir. Una frase poderosa que nos invita a la acción, a no quedarnos de brazos cruzados. Exactamente. La DOITH no es un documento pasivo. Es un llamado a la acción constante. Nos recuerda que la construcción de un mundo más justo e igualitario es una tarea de todos. Y si la DUDH es un plan para un futuro mejor, ¿qué papel podemos jugar cada uno de nosotros para hacer realidad esa visión? Creo que la respuesta está en cada uno de nosotros, en las decisiones que tomamos, en las acciones que realizamos, en la forma en que nos relacionamos con los demás. La DODH nos invita a ser mejores personas, a construir un mundo donde la dignidad humana sea el valor supremo. Un mundo donde los derechos no sean solo palabras en un papel, sino realidades que se viven a diario. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esperamos que este viaje les haya inspirado a reflexionar sobre su importancia y sobre el papel que cada uno de nosotros podemos jugar